Praga, la joya de Europa central, con sus innumerables palacios y sus pintorescas callejuelas, se alza majestuosa y llena de historia en el corazón de Bohemia. Construida a lo largo del río Moldava, sus 18 puentes comunican ambas orillas de una ciudad donde modernidad y tradición se dan la mano. El entramado gótico de la ciudad vieja, la elegancia moderna de la ciudad nueva, el convulso pasado del barrio judío, las pacíficas calles de Malá Strana y la monumentalidad del castillo son la garantía de un viaje lleno de contrastes. Por otra parte, la intensa vida cultural y artística de Praga te asegura que siempre habrá una exposición que ver o un concierto que escuchar en alguna de sus innumerables iglesias y ocasionales salas de conciertos. Pero no temas, también hay tiempo y lugar para las compras, la gastronomía o el placer de descansar en alguno de sus deliciosos cafés. El mito de la fundación de Praga habla de Zec, antepasado de los checos, y de la princesa Libus. Pero Libus no solo era princesa, sino hechicera y profetisa. A ella se le atribuye la fundación del castillo de Praga, con la visión de que ahí se alzaría una ciudad cuya gloria había de llegar hasta las estrellas. El lugar de la fundación no debía ser elegido al azar. Libus mandó a sus soldados adentrarse en el bosque hasta encontrar a un hombre que estaría tallando una puerta. Y dado que hasta los más poderosos inclinan la cabeza para atravesar una puerta baja, la ciudad debía llamarse Prag, que precisamente significa puerta. Dice la leyenda que al ascender al trono, Libus fue obligada a casarse. De nuevo, mandó a sus hombres en busca de un campesino que estaría arando la tierra con 2 bueyes. Este hombre, cuyo nombre era Premisl, se casó con la princesa calzado con un par de sandalias para que nadie olvidara sus orígenes humildes. Y esa sería, según la tradición, la fundación del reino de Bohemia y de la dinastía de los Premislidas. Aunque no carece de encanto y de tintes poéticos, los historiadores atribuyen a la fundación de Praga un origen algo distinto. Parece que ya en el siglo VI algunas tribus eslavas habitaban esta zona. Hacia el siglo IX, la dinastía de los Premislidas inició la construcción del castillo de Praga y del castillo de Vyšehrad. A partir de entonces, casi toda la población se trasladaría a vivir entre las 2 construcciones, sobre todo en la zona que hoy llamamos Malá Strana. Uno de los gobernantes de la dinastía Premisl fue Venceslao, que murió a manos de su hermano y fue convertido después en santo. Aunque su mandato fue corto, su huella perdura entre los checos y es patrón de Bohemia. Las referencias a San Venceslao se multiplican en toda la ciudad, como tendrás ocasión de comprobar. A finales del siglo X, los judíos consiguieron la autorización para instalarse en Praga. Habrían de pasar casi 10 siglos más hasta que se derruyeran los muros del gueto donde vivió confinada una de las principales comunidades judías del continente. En la Edad Media, el Camino Real de Praga une 2 de los lugares capitales de la antigua ciudad, el Palacio Real, situado donde hoy se alza la Casa Municipal, y el castillo. Los príncipes de Bohemia lo recorrían para ser coronados y dejaban a su paso una estela de leyenda y de magnificencia. A lo largo del Camino Real florecieron palacios y ricos comercios, y aún ahora conserva su sabor de suntuosidad. El primero en recorrer el Camino Real, camino de la coronación, fue Jorge de Podebrady en 1458. 3 siglos después, en 1791, Leopoldo II organizó el mayor desfile jamás visto. Centenares de personas, entre nobles, caballeros y soldados de infantería, participaron en la celebración, por no hablar de los 80 carruajes con los príncipes y obispos. Para las damas, se reservaron carrozas tiradas por decenas de caballos. En 1836, fecha del último desfile de coronación, el de Fernando V, se reunieron a casi 3.400 caballos y, como nota exótica, también a 4 camellos. La calle Nerudova arranca de la plaza de Malá Strana y constituye el último tramo del Camino Real. No te dejes engañar por lo estrecho de la calle. Un simple paseo te revelará una gran cantidad de ricos palacios barrocos. Esta vía debe su nombre al escritor Jan Neruda, conocido por sus narraciones cortas ambientadas en esta zona de Praga.
Palacio de Wallenstein. La historia del Palacio de Wallenstein es la historia de un sueño y una ambición. El que tenía que ser su dueño, Albrecht von Wallenstein, no vivió para gozar de su obra terminada y, sin embargo, nos ha legado una de las construcciones más hermosas de Praga. El duque Wallenstein, que vivió en el siglo XVII, pronto tuvo claro que su mayor aspiración era convertirse en alguien rico y poderoso. Así, tanto su primer matrimonio con una viuda adinerada como el segundo con una mujer de la nobleza le fueron acercando a la corte de Fernando II. Wallenstein creó un ejército que puso a disposición del emperador y poco a poco se fue convirtiendo en su persona de confianza, además de su mejor hombre de armas. Los soldados de Wallenstein conquistaron numerosas victorias en la Guerra de los 30 años. Por diversas circunstancias y casualidades familiares, acabó atesorando una inmensa cantidad de propiedades y ostentando numerosos títulos como el de duque de Friedland, príncipe de Sagan y jefe de guardia de las tierras de Bohemia. Pero con sus 24.000 soldados y su desmedida ambición, Wallenstein fue convirtiéndose en una amenaza para el emperador, quien no veía con buenos ojos su acumulación de poder. De hecho, se dice que Wallenstein aspiraba a la corona de Bohemia y que la había empezado a negociar con suecos y sajones. Fernando II, convencido de que era mejor perder un colaborador que perder la corona, no dudó en ordenar su muerte. En efecto, en 1634, el duque Wallenstein acabó sus días asesinado a manos de mercenarios contratados por el emperador. Viendo su posesión más preciada, el Palacio Wallenstein, parece razonable sospechar que algo tramaba su propietario. De hecho, este magnífico conjunto arquitectónico no sólo tenía que servir de residencia al duque, sino que debía hacer sombra al propio castillo de Praga. Para construirlo, hubo que demoler 23 casas, 3 jardines y una fábrica. Sus arquitectos, Andrea Spezza, Niccolò Sebregondi y Giovanni Pieroni, le dieron un aire del Renacimiento tardío. En la sala terrena, un pabellón con vistas al jardín, se aprecia un estilo manierista con pinturas y estucos que representan escenas de la guerra de Troya y de la Eneida. En el salón principal, de 2 pisos de altura, el duque Wallenstein quiso satisfacer su vanidad representándose a sí mismo como el dios Marte conduciendo un carro de combate. Puente de Carlos. Ninguna visita a Praga puede verse completa hasta pasear por el Puente de Carlos bajo la atenta mirada de las 30 estatuas de santos que observan detenidamente al visitante. El puente comunica la ciudad vieja con Malá-Strana, gracias a sus 519 metros de longitud sobre el río Moldava. Hasta el siglo XVIII fue la única conexión existente entre las dos orillas. Forma parte del camino real que llevaba hasta el palacio. Este puente se considera uno de los símbolos de la ciudad y su imagen, alegre y bulliciosa de día, da paso al misterio nocturno bajo la luz tenue de las farolas. Por esta razón, a finales de los años 90, el director Brian De Palma lo eligió para ambientar las escenas iniciales de la película Misión Imposible. El puente sobre el que caminas se empezó a construir en 1357 por orden del rey Carlos IV. El Carolinum es el edificio principal de la Universidad Carolina, fundada por Carlos IV en 1348. Fue la primera universidad de Europa Central, a la que siguieron las de Cracovia y la de Viena. Gracias a la Universidad Carolina, los nobles y ciudadanos más importantes ya no tenían que abandonar el país para estudiar en Francia o Italia. Siguiendo el modelo de la Sorbona en París o de Bolonia en Italia, la nueva universidad tenía 4 facultades. Barrio judío de Praga, el Golem. Pocos lugares de Praga han tenido una historia tan compleja y convulsa como el barrio judío. Entre sus límites se han vivido persecuciones, incendios y matanzas. Y sin embargo, muy poco de esta historia puede verse reflejado en el barrio que conocemos hoy en día, porque el gueto fue sometido a un proceso que cambió por completo su aspecto a la vez que cambiaban sus habitantes. La Catedral de San Vito se encuentra en el interior del recinto del Castillo de Praga y es la mayor iglesia gótica del país. Cuando la visites, estarás en realidad visitando más de 1000 años de historia de la ciudad impresa en sus muros y recordada en sus vidrieras. En el año 929, Wenceslao manda construir una rotonda dedicada a San Vito.
Un siglo después, en el año 1060, se construye aquí una basílica románica. No fue hasta 1344 que empieza la construcción de la catedral como la vemos hoy en día, bajo el reinado de Carlos IV. El castillo de Praga fue fundado en el siglo IX por el príncipe Borisov. Desde entonces, los edificios que alberga su recinto no han dejado de aumentar, y al castillo se le han sumado varias iglesias, un palacio, un convento y la catedral, entre otros. Desde su posición elevada y estratégica, ha dominado la ciudad de Praga durante siglos. Desde 1918, además, alberga el despacho del presidente de la República e importantes oficinas gubernamentales. El recinto del castillo fue fortificado en el siglo XII y desde entonces los príncipes de Bohemia vivieron en el Palacio Real. Basta con ver un plano del edificio para darse cuenta que el palacio es una construcción con siglos de historia en sus muros, ya que los sucesivos monarcas fueron superponiendo hasta 3 plantas que, por supuesto, eran de estilos artísticos diferentes. El primer palacio románico fue construido alrededor del año 1135 por el príncipe Soreslao, pero actualmente se ha convertido en el sótano de todo el edificio. La plaza de la ciudad vieja de Praga se considera una de las más hermosas de Europa. Inicialmente fue un espacio donde mercaderes y comerciantes vendían sus productos. Con el tiempo se ha convertido en uno de los principales lugares turísticos de la ciudad y en punto de encuentro y de ocio para los jóvenes praguenses. En esta plaza se han vivido algunos de los acontecimientos históricos más importantes de la historia de la ciudad. Por ejemplo, en este lugar fue coronado el rey Carlos IV en 1346. Se trata del reloj astronómico del antiguo ayuntamiento. El primer reloj fue instalado aquí en 1410. Era una construcción de Miculás de Cadán. En 1490, el reloj fue restaurado por el maestro Janus. Cuenta la leyenda que la obra gustó tanto a las autoridades de la ciudad que decidieron nada menos que dejar ciego a Janus para que nunca pudiera hacer otro igual. Hacia la mitad del siglo XVI, Jan Taborski perfecciona su mecanismo. El reloj tiene 2 esferas ricamente decoradas, sobre las que cada hora tiene lugar una curiosa procesión. Entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, la figura de un esqueleto que representa la muerte gira un reloj de arena y tira de una cuerda. Se abren entonces 2 puertas por las que aparecen uno tras otro los 12 apóstoles con San Pedro delante. Cuando terminan de desfilar, un gallo dorado canta y el reloj da la hora. Otras figuras de la torre son la del turco, que simboliza la lujuria, la vanidad, que sostiene un espejo, y la codicia, que en la Edad Media se representaba como un usurero judío. Las figuras del reloj son obras de Wojtek Sucharda, en sustitución de las que se quemaron en un incendio en 1945. La esfera superior del reloj representa a la vez 3 sistemas horarios distintos y responde a la creencia medieval de que la Tierra está en el centro del universo y que a su alrededor orbitan el Sol y la Luna. El círculo exterior tiene números árabes antiguos y da la medida temporal de Bohemia. Según esta, los días tienen 24 horas y empiezan con la puesta del sol. Uno de los personajes más importantes de la historia de Praga es, sin duda, el clérigo reformista Jan Hus. Su huella impregna multitud de lugares de la ciudad y durante siglos ha sido venerado como un mártir del pueblo checo. La capilla de Belén es uno de los lugares que más fielmente reproducen sus ideas. Nacido en una familia humilde de Bohemia, Jan Hus se convirtió en uno de los teólogos más relevantes de su tiempo debido a su denuncia de la opulencia y la corrupción en la Iglesia. A su vez, los seguidores de Jan Hus, llamados husitas, se convirtieron en una sorprendente fuerza militar liderada por Jan Tycka. Llegaron a vencer a las tropas del Papa y el emperador católico y hasta coronaron a un rey partidario de la causa husita. Por su parte, las críticas de Jan Hus llegan a oídos del Papa en Roma, que ordena excomulgarlo. En 1412, Wenceslao IV expulsa a Jan Hus de la ciudad. No obstante, convencido de la validez de sus ideas, acude a defenderlas al Concilio de Constanza, donde es encarcelado. Un año después, es juzgado y condenado por hereje. Murió quemado en la hoguera en 1415, pero, aún así, el pueblo siguió rindiendo homenaje a su figura.
La capilla de Belén, que puedes visitar hoy en día, es una fiel reconstrucción de aquella que Jan Hus utilizaba para predicar. La capilla original fue destruida en 1768 y su restauración no llegó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las autoridades comunistas decidieron reconstruirla. Era canal que olía un montón. ¿Cloaca? Sí. Ah. Y aquí existía movida, era posible comprar las cosas que nos intercambio, sí. La gente cambiaron las cosas. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.